Prueba del ICFES Saber 11. ¿Te suena familiar ese nombre? Vas a presentar pronto esa prueba, entonces este video es para ti. Estrategias para que ganes ese examen así. Lo que vamos a conversar acá se refiere a lo que vas a aplicar durante esa guerra, durante el momento de la prueba, no antes y después, bueno, te relajas, pero no antes, durante la prueba más que todo, ¿vale? Ahora, resulta que tú tienes 5 áreas generales. La primera sesión habla de matemática, lo que sería ciencias naturales, ciencias sociales y lectura crítica. Tienes una cantidad de preguntas de cada una y en la tarde quitas lectura crítica y le pones inglés, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Como estamos hablando de una prueba que tiene que ver con tiempo, todos somos inteligentes en algo, no existe la persona bruta. Si todos somos inteligentes en algo, tú tienes que saber cuál es el área donde tú te desempeñas bien. Por ejemplo, si tú te desempeñas bien en lectura crítica, ¿qué vas a hacer empezando por matemática? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que debes hacer tú? Ya la prueba no es ese mapa, esa cobija gigante que se tenía antes, sino que ahora la prueba es un cuadernillo de los tradicionales, como si fuese un librito. Entonces, como ya la prueba está organizada y eso te va a permitir mejor administración del tiempo porque no tienes que estar buscando cuál es el orden de las preguntas, básicamente tú primero vas a buscar cuál es el área de tu interés, en dónde está presente. Por ejemplo, si es matemática, en la primera sesión empieza con matemática, pero si es lectura crítica es a partir de la pregunta 26, ya sería la segunda área como tal de lo que es la primera sesión. Entonces, básicamente, ten presente cuál es tu área de desempeño, empiezas por ahí y la pregunta que respondas, buscas en la hoja de respuesta cuál es el número que corresponde a la pregunta. No vayas a hacer como conocí yo una vez una persona que dijo, como yo respondí la pregunta 7 de primero, fue la primera que respondí. Cuidado, si es la 7, es la 7 en la hoja de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vas a hacer sería ubicar cuál es el área de donde tú te desenvuelves mucho mejor para que allí te enfoques. ¿Por qué te digo esto? Como es una estrategia, básicamente la concentración del cuerpo humano, la concentración de tu cerebro va a ir disminuyendo a medida que el tiempo pasa. Si por ejemplo yo, que en mi caso creo que te has dado cuenta, mi fuerte es el razonamiento cuantitativo y la matemática, si yo voy a empezar por lectura crítica, cuando yo termine toda la prueba de lectura crítica, ya yo voy a estar cansado, no voy a tener la misma concentración, mi rendimiento no va a ser el mismo. Por ende, yo tengo que empezar primero por matemática. Entonces, ya cuando defines eso, a partir de allí vendría la segunda estrategia. Cada pregunta tiene una estructura. El ICFES no te va a decir a ti, calcula X, divide los números. El ICFES te va a poner una situación, problema en la que tú tienes que entender qué debes hacer, interpretar, sacar tu propia conclusión de qué cosa es la que debes realizar. Es por ello la importancia de la estrategia de cómo se debe responder una pregunta del ICFES. Lo primero que tú debes hacer es tener siempre presente, y te lo voy a decir en cetáceo, la pregunta es lo más importante de un ejercicio. La pregunta es la clave. ¿Qué te están preguntando? En el ICFES la pregunta siempre está al final. ¿Qué es lo que sucede con más del 70% de los estudiantes? Leen toda la información completa, leen la pregunta, leen las opciones de respuesta y luego ¿qué hacen? Vuelven a leer todo de nuevo. Si vuelves a leer todo de nuevo, estás invirtiendo el tiempo doble. Entonces, si tú estás invirtiendo doblemente el tiempo, la idea del ICFES es que tú realmente lo que hagas es buscar cuál es la pregunta directa, teniendo claro qué te están preguntando, basado en eso, vas a buscar la información que a ti te sirve. Entonces, tienes, ¿cuál es la pregunta directa? ¿Cuál es la información que a ti te funciona realmente? ¿Qué es lo que te sirve a ti? Y basado en eso vas a crear un plan de acción. Entonces, lo primero que tú vas a hacer es, tienes un ejercicio, pregunta directa. Al tener pregunta directa, ¿qué información es la que a ti te dan? Y luego un plan de acción. ¿Por qué te digo esto? El tiempo de duración que tú te debes, digamos, valga la redundancia, el tiempo que debes tomarte para responder una pregunta es de máximo 2 minutos. Si son 2 minutos, tú en 1 minuto, que sería aproximadamente la mitad, entre 1 minuto, un poquito más, un poquito menos, tú debes establecer cuál es la pregunta, qué información te están dando y crear un plan de acción. Antes de escribir nada, lo más importante es un plan de acción. Cuando tú ya tienes claro eso, tú básicamente lo que vas a hacer es resolver la pregunta en el minuto que sigue. De esa forma vas a tener 2 minutos en total. Entonces, básicamente,
la estrategia, ir directo a la pregunta. Sobre todo en ese tipo de ejercicios que tienes, responda las preguntas 5 a 8 con la siguiente información. Hay gente que se pone a leer todo, si hay una tabla se quedan en la tabla, si hay un gráfico se quedan en el gráfico, leen toda la información y después les toca volver a leer. No, invierte bien el tiempo, ve directo, si te dice la pregunta 5 a la 8, tú vas a la pregunta 5. Si vas a la pregunta 5, sabes que te están preguntando, con eso subes a la información principal y buscas lo que realmente necesitas para esa pregunta solamente. Ya con eso vas administrando mejor el tiempo. Entonces, tú básicamente, cuando consigues una pregunta como tal, si tú te tardas más de un minuto y buscando la forma de resolver eso, o ni siquiera entiendes qué te están preguntando por el momento, pasa a una siguiente pregunta, porque es muy probable que el nivel de dificultad sea alto. ¿Por qué te digo eso? Si tú tienes un ejercicio que lo puedes resolver en menos de 2 minutos, suponte que tú te tiras o te tardas minuto y medio, minuto 45, ahórrate 15 segundos ahí. Si lo haces en esa pregunta, que son normalmente las fáciles que puedes hacer eso, las de nivel bajo, si tú lo haces en más de una pregunta, vas a ir acumulando tiempo. Si lo haces nada más en 4 preguntas, ya tienes 1 minuto de más. Otros minutos para invertirlo en una pregunta que sea de nivel alto, en una prueba de mucho tiempo, vamos a decirlo así. Tienes mucho tiempo ahí y tienes que administrar bien esos recursos. Entonces, dependiendo del nivel de dificultad, básicamente tú vas a decidir si haces esa primero o no. ¿Y por qué te digo eso? Porque es que no necesitas ir en orden. Si tú, por ejemplo, en matemática eres bueno en la parte gráfica, en la parte de estadística, donde análisis de tablas, análisis sacas promedio, busca las preguntas que estén relacionadas con eso y las respondes de primero. Si te va mejor en geometría, haces eso. O por ejemplo en lectura crítica, si tú decides y te sientes que eres mejor allí, empieza por ahí entonces. En lectura crítica es lo mismo, no leas todo el texto para luego ir a las preguntas. Ve primero a las preguntas que te están preguntando y de ahí empieza a buscar como si fuese un escáner donde en el texto se habla de eso para que tú puedas responder. Entonces, dependiendo de la situación, tú vas a adaptarte para que puedas administrar bien tus recursos. Almuerzas y caes como una piedra. Resulta que cuando tú estás almorzando, ahí básicamente, después de ello, te desconcentras en la prueba. Recomendación, entonces, estrategia. Si es de almuerzo, que sea algo ligero, algo suave, que te llene, pero algo ligero. Tampoco es que dejes de almorzar, tampoco es que te vas a comer cualquier cosa. Básicamente, si tú tienes ahí en el almuerzo un tiempo clave para luego una siguiente sesión, en la sesión de la tarde, toda persona que come mucho o toda persona que no le gusta básicamente almorzar bien, el rendimiento de la tarde baja. Entonces, almuerzo suave, ligero, para que en la tarde puedas tener un buen rendimiento. Está demostrado que el cerebro se logra concentrar máximo en 50 minutos a 1 hora. Llévate un reloj, no puedes usar el teléfono en la prueba, llévate un reloj. Con eso vas a tener tú la posibilidad de administrar mejor el tiempo. Tú vas a tener entonces 50 minutos aproximadamente para tener un buen rendimiento. La concentración a medida que va pasando el tiempo disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes pausas activas, tú creas pausas activas durante la prueba, vas a poder permitir que tu cerebro se oxigene. Pausas activas no me refiero a pararte, ir al baño, no. Uno sentado puede hacer pausas activas, porque en la prueba no es que te vas a parar y vas a empezar con un complejo de ventilador a ver hacia los lados, a ver cuál es la respuesta del compañero, no es la idea. Entonces, básicamente, tú lo que vas a hacer es, después de 50 minutos aproximadamente, detienes lo que estás haciendo, suelta el lápiz, suelta lo que sea, lo que estés haciendo, y empiezas a estirarte. Ahí mismo sentado, una pausa activa. Sentado empiezas a estirarte, empiezas a estirar cuello, sobre todo el cuello es el que se cansa. Estira piernas, estira lo que necesites, porque así desconectas. Luego que regresas de la pausa activa, sigues con lo que estás trabajando. Cada 50 minutos entonces, pausa activa para que puedas tener un mejor rendimiento. En la prueba no te van a quitar nota o quitar puntos por algo que tú respondas mal. Esos son otro tipo de pruebas. Acá básicamente lo único que va a contar es que tú respondas bien. Por lo tanto, responde absolutamente todo, no dejes nada en blanco. ¿Quieres saber por qué la gente no obtiene un puntaje alto en esta prueba? Porque básicamente en la tarde, ya cuando se pueden ir, simplemente dejan eso así y no terminan. No, responde absolutamente todo. Si en el momento no encontraste la forma de resolverlo, que es distinto a que no puedas hacerlo, si en el momento no encontraste la forma de resolverlo, no sé, agarras tu lápiz y de repente pones la hoja y cierras los ojos, ¡pum! Cayó en la D, esta es la que más me suena que haya sido la respuesta. Marca lo que sea,
pero responde la que más te suene en el caso de que no hayas encontrado la manera de resolverla en el momento. Responde todo, porque básicamente la evaluación se hace basada en un método que se le llama, que es el método de Rush. Una pregunta de mayor nivel de dificultad te va a dar más puntos si la responde, pero si son solamente 100 personas, imagínate que responden las 100 personas la pregunta de manera correcta. Esa pregunta no va a sumar ni restar, no, de hecho se invalida estadísticamente hablando. Por lo tanto, lo que tú vas a hacer, lo mismo pasa en una que nadie responda. Si es fácil o difícil, donde son extremos, no cuenta. Entonces, cuando ya hay niveles de dificultad que van variando, eso te va a dar a ti mucho más puntaje. Por eso, unas preguntas de nivel mucho más alto va a sumar más que una pregunta de nivel bajo. Entonces, con todas estas recomendaciones, te sugiero que respondas absolutamente todo, que al final todo suma, todas las áreas son importantes. No te dejes llevar por lo que dicen los demás. Que si alguien te dice a ti que la prueba es difícil, esa es la experiencia de esa persona, no es la tuya. Tú todavía no la has presentado y no te dejes llevar, no te dejes, digamos, cegar por la experiencia de otro. Date la oportunidad para que veas que fácilmente con estas estrategias durante la prueba vas a obtener un mejor rendimiento y un mejor resultado. Es así que la prueba del ICFES, si tú me pides a mí que la resuma en 2 palabras, la estrategia para que tú puedas realmente tener el mejor rendimiento posible. Resistencia también depende de la estrategia que tengas, porque al final durante el día te vas cansando. Suena irónico, pero sí, mientras estás más tiempo sentado, sobre todo si es madera y si es duro, te vas a cansar mucho más. Entonces, solamente presta la atención a lo que te estoy comentando a nivel de estrategias, porque la prueba del ICFES no la prueba el que sabe más. La prueba realmente el que aplica el conocimiento en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y te invito, en caso de que necesites repasar ciertos conceptos, sobre todo en matemática, que es mi área, aquí te dejo una lista de reproducción donde están los conceptos de Epsilon Preu. A reventar la prueba, a ganarla. Mucho éxito. Video grabado desde Chiquinquirá, Boyacá. Aquí tengo unos invitados a los que les quedaron bien claras las estrategias. Vénganse. Esas estrategias donde en el ICFES ellos en un futuro la van a presentar y todos ellos son el futuro para nosotros también. ¿Les quedaron claras las estrategias? ¡Sí! Chao. ¡Chao!